bien nosotros toda la clase, ya vamos a ver. Bien. Tengo menos gente de la que tenía antes. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, les voy a compartir la pantalla y ya voy a empezar a grabar. Este ejemplo de cálculo que yo les di, ahora grabo, Reanudo. Recording in progress. Yo les di y se lo subí, un ejemplo de cálculo de un sistema binario en equilibrio de fases líquido-vapor. Entonces, mi sistema es cloroformo 1,4-dioxano. Acá me dice graficar. El diagrama de fases de equilibrio líquido-vapor para el sistema cloroformo, que es el componente 1, 1,4-dioxano, que es el componente 2, a la temperatura de 50 grados, o sea que es un diagrama AT constante, donde lo que voy a graficar es presión en función de las composiciones. A partir de los datos experimentales, considerando que el sistema presenta comportamiento ideal en ambas partes, por el método de fugacidad de líquido y vapor, usando el método de Unifac-Penn-Robinson, y en ambos casos calcular punto de burbuja y punto de rocío para una composición determinada. Entonces, lo que ustedes no han visto es que muchas veces en la bibliografía sale para determinados sistemas esto. La presión, donde es la presión total, la fracción molar del componente 1 en la fase líquida y la fracción molar del componente 1 en la fase vapor. Lo que yo puedo ver acá es que cuando la fracción molar del componente 1 es 0, la fracción molar del componente 2 es 1. Por lo tanto, este valor, 15,79, es la presión de vapor del componente 2 puro a la temperatura de 50 grados, que es la que se encuentra en el sistema. Luego, si veo, cuando la fracción molar del componente 1 vale 1, que está puro, esta presión es la presión de vapor del componente 1 puro a la temperatura del sistema. Las presiones intermedias son las presiones parciales, bien, es la presión, no la presión parcial, es la presión total del sistema para las distintas soluciones que yo tengo. Por eso es que acá puse que la presión de vapor de saturación del componente 1 vale 69,36 kilopascal y la presión de vapor del componente 2 vale 15,79. ¿De dónde la saqué? Analizando cuando un componente está puro y cuando el otro componente está puro. ¿Eso lo entienden? Sí. Pero profe, ¿hay los dos matrices de las fracciones de cada componente? Empiezan en... Ah, no se entiende. Perdón. En 0 y en 1. Lo que pasa es que acá le saqué el 0 y el 1 para poder sacar las fracciones molares del componente 2. Si las dejo en 0 y en 1, cuando hago unos cálculos, porque les hice unos grafiquitos aparte para que vean, me queda indeterminado. Por eso es que planteo otras nuevas fracciones molares sacando los valores estos. ¿Sí? Sí, ahora sí. Bien, entonces, mi gráfica experimental es esta. Grafique presión versus la composición del componente 1 en fase líquida y presión versus la composición del componente 1 en fase vapor. En este diagrama, temperatura constante, esta fase, ¿qué fase es? Donde tengo el mouse. Líquida. 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 Acá tengo vapor. ¿Y acá? Equilibrio líquido-vapor. O sea que tengo dos fases, líquido más vapor. Perfecto. Acá estuve jugando yo. Dije, bueno, si yo tengo la presión, las composiciones de las fases, puedo calcular por la ecuación del equilibrio líquido-vapor los coeficientes de actividad experimentales. Estos coeficientes de actividad se pueden sacar. Si yo tengo los datos experimentales, puedo sacar los datos de los coeficientes de actividad experimentales y calculé las actividades experimentales. Y luego, también lo que hice fue una gráfica de presión total
y presiones parciales del componente 1 y componente 2. En los ejes del componente puro 1, tengo la presión de vapor del componente 1, la presión de vapor de saturación del componente 1, la temperatura de 50, y acá tengo la presión de vapor del componente 2 a la temperatura de 50, que es este punto y este punto. Acá son gráficas de P versus X e Y, y acá es presión total, o sea, esta es presión total, ¿no? Y acá es presión total y presiones parciales. ¿Estamos hasta ahí? Profe, ¿qué significan las flechitas? ¿Estas flechas? Sí. Es para que me multiplique fila por fila los vectores que yo tengo. Que multiplique. El x22 es 1 menos este valor, este valor, este valor, este valor, este valor, este valor. Operación matriciales. Exactamente. Qué bien. Gracias, usted me va a ayudar en todo lo que sea matemática, porque no es que no lo sepa, sino se me olvidan los nombres. Profe, ¿Estamos? Sí. ¿de qué ecuación despeja lo del Ahí coeficiente de voy. fugacidad? Ahí voy. Ahora vamos a eso. La ecuación del equilibrio líquido-vapor es esta. ¿Cómo la leo? ¿Qué me dice esta ecuación del equilibrio líquido-vapor? Me dice, imagínense que ustedes tienen un recipiente cerrado donde tienen un líquido formado por el componente 1 y el componente 2, y sobre ese líquido hay vapor que también tiene componente 1 y componente 2. Entonces, lo que me dice esta ecuación es, la composición del componente 1 en la fase vapor, que está en equilibrio con el componente 1 en la fase líquida, se calcula a partir de esta ecuación, que es la presión de vapor del componente 1 puro evaluado a la temperatura de la mezcla, por el coeficiente de fugacidad del componente 1 puro evaluado a la temperatura de la mezcla. Bueno, es función de T esta en realidad. Por el factor de Poynting, por el coeficiente de actividad del componente 1, dividido la presión total de la mezcla, multiplicado por el coeficiente de fugacidad del componente 1 cuando está en la mezcla, porque son distintos. El coeficiente de fugacidad del componente 1 puro se evalúa a la temperatura de la mezcla, mientras que el componente de fugacidad del componente 1 en la mezcla se evalúa a esta Y, a la temperatura de la mezcla y a la presión para la cual existe el equilibrio. O sea, ¿qué estaría viendo yo? Yo lo que estoy diciendo es, para este valor de x1, a ver, vamos a hacer un trace. Por ejemplo, Profe, ¿por qué toma la parte gaseosa de la mezcla como ideal para calcular el gamma? Porque de los datos experimentales no tengo ningún valor de phi. Si trabajo solo con datos experimentales, considero que la fase gaseosa es ideal. Perfecto, gracias. ¿Bien? Por eso. Pero cuando ya me voy a la parte matemática, donde puedo usar los modelos de coeficientes de actividad y de coeficientes de fugacidad, ya lo incluyo en la ecuación. Entonces, nosotros dijimos que acá tengo acá tengo líquido. Para una composición de líquido, para esta composición de líquido, la ecuación del equilibrio líquido-vapor me dice que a la temperatura de 50 grados y a esta presión, la composición del componente 1 en la fase vapor, que está en equilibrio con la líquida X1, es esta. Eso es lo que calculo. Para cada composición de X1, yo tengo una composición de Y1. ¿Bien? X1, Y1. X1, Y1 en equilibrio. Eso es, para calcular esa Y1, tengo que utilizar esta ecuación, la del equilibrio líquido-vapor. Eso es lo que me dice el sistema, esta ecuación. Esta es la ecuación general, la más completa. Ojo, también podría dar Y1 y calcular X1.
¿sí? Y en lugar de hacer un gráfico P, X, Y, podría ser un gráfico T, X, Y. A P constante y a diferentes temperaturas. O sea, este gráfico, en lugar de ser a T constante, podría decir, bueno, para este sistema que se encontraba a una presión de 1 bar, entonces calcule el gráfico TXI, el gráfico del equilibrio de líquido-vapor en función de T. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, para mí es muy importante que ustedes sepan esta ecuación, porque de esta ecuación se deriva cualquier ejercicio de equilibrio líquido-vapor. ¿Cuál es el problema que yo he notado en todos estos últimos años? Yo doy un ejercicio como este en el parcial, donde ustedes no tienen que hacer todo esto. Si les digo nada más, tengo un sistema cloroformo 1,4-dioxano, a la temperatura de 50 grados, grafique, haga el diagrama PXI, determine el punto de rocío, el punto burbuja. ¿Bien? No saco gamma, no saco nada. Todo el mundo, perfecto, plantea las ecuaciones de equilibrio, given, find, todo lo que yo les he puesto acá. Pero si después yo les doy un ejercicio chiquitito y les digo, calcule la presión parcial del componente 1 cuando la fracción molar de X1 vale 0,5, todo se comporta ideal. No lo saben hacer, y sale de acá. Si mi sistema tiene comportamiento ideal en la fase líquida como en la fase vapor, sabemos que comportamiento ideal en la fase vapor, el cociente entre los coeficientes de fugacidad tiende a 1. El factor de Poynting, que determina cómo varía el volumen con la presión, siempre lo vamos a tomar como 1. Yo no voy a trabajar con ejercicios que tengan un factor de Poynting que tenga un valor. Si la fase líquida es ideal, el coeficiente de actividad del componente 1 también vale 1. Entonces, ¿a qué se reduce mi ecuación? Y a esto, a que Y1 es igual a la presión de vapor de saturación del componente 1 dividido la presión total del sistema multiplicado por la fracción molar del componente 1 en la fase líquida. Y yo les digo, quiero que encuentren, el componente 1 tiene una presión de vapor de saturación que vale 10. Y tengo una fracción molar de X1 igual a 0,5. ¿Cuánto es la presión parcial? Tienen que pasar P total multiplicando la Y, y es P parcial igual a P1 por X1. Y no lo saben hacer. ¿Por qué? Porque no saben el significado de esta ecuación, porque han trabajado esta ecuación desde el punto de vista matemático, y no la han pensado fuera del punto de vista matemático. ¿Qué me está diciendo? Por eso es que yo necesito que entiendan qué me está dando. Esta ecuación que se cumple para el componente 1, se cumple para el componente 2. Y en este caso, la sumatoria de Y1 más Y2 es igual a 1, es una ecuación de restricción. En general, uno lo que hacía, como MATCAD itera para resolver esto, cuando yo lo hacía a mano, chicos, yo hacía esto a mano, nosotros teníamos que sumar Y1 más Y2 a ser igual a 1, y poner todo esto e ir iterando, iterando, iterando a mano. Ustedes tienen MATCAD, miren lo vieja que seré. Bien. Entonces, esta ecuación es la ecuación que gobierna el equilibrio líquido-vapor. Si yo digo, la fase líquida se comporta de manera ideal, la fase vapor se comporta de manera real, entonces el gamma no va, el factor de Poynting no va, pero los coeficientes de fugacidad sí. Todo se comporta ideal, coeficiente de fugacidad no va porque valen 1, factor de Poynting 1, gamma 1. Me queda esto. Profe, ¿puede repetir? Sí. Si yo digo, el sistema tiene, ya no sé si lo voy a... ¿qué? Comportamiento ideal en la fase vapor, pero real en la fase líquida. Entonces, ¿qué no va en la ecuación? No van el coeficiente de fugacidad del componente puro y el de la mezcla. No los necesito, porque no trabajo con la fugacidad, trabajo con la presión. Pero dejo el gamma y el factor de Poynting lo saco. Ahora, si la mezcla
tiene comportamiento ideal en la fase líquida, pero real en la fase vapor, el gamma no va, el factor de Poynting no va, pero sí van los coeficientes de fugacidad. Si todo se comporta de manera real, va la ecuación completa. Si ambas fases tienen comportamiento ideal, me queda esta ecuación, donde saqué los coeficientes de fugacidad puros y de mezclas, y el factor de Poynting y el coeficiente de actividad. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, Suena profe. el celular. Bueno, ya dejará de sonar, lo tengo en otro lado. No Profe, importa. Sí, yo tengo una pregunta. ¿La Y es la fase líquida? no. La Y es la fase vapor. La composición del componente en la fase vapor y la composición del componente en la fase líquida. X es líquido, Y vapor. Claro, porque yo me acuerdo no sé si estoy confundida, pero en el teórico creo que lo vimos al revés, o no sé si es lo mismo. Ah, sí. Ah, entonces yo estoy confundida. Bueno. Pero entonces, ¿está claro cómo Sí. esta ecuación puede tomar distintas formas? ¿Y qué es lo que estoy buscando cuando resuelvo esta ecuación? O sea, cuando resuelvo esta ecuación, si tengo el valor de X, voy a buscar, y T, voy a buscar el valor de Y y de la presión total. O puedo tener el valor de Y y T y buscar X y P total. O sea, lo que busque depende del dato que yo tenga. Hasta acá, vamos, ¿sí? Entonces, si el sistema se comporta de manera ideal en la fase, tanto en la fase líquida como en la fase vapor, digo que tengo un sistema raoultiano, que cumple con la ley de Raoult. La ley de Raoult me dice que la presión parcial, o sea, si paso P total multiplicando por Y, por la fracción molar del componente 1 en la fase vapor, me dice que la presión del componente 1 en la fase vapor es igual a su presión de vapor de saturación evaluada a la temperatura de la mezcla por la fracción molar que tiene el componente 1 en el líquido. Cuando yo hago esto, y acá hago un give and find, ¿por qué? Porque yo lo que conozco, mi dato va a ser la temperatura y X. Yo necesito encontrar el valor de Y1, el valor de Y2 y la presión de equilibrio para esa X y esa temperatura. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Entonces, ustedes ya han hecho give and find, ¿no es cierto? Profe, disculpe, ¿puede repetir? Sí, acá. Yo les digo, tengo el sistema cloroformo 1,4-dioxano para que se encuentre a una temperatura de 50 grados. Para una fracción molar de líquido X1 igual a 5, encuentre cuál es la composición de vapor en equilibrio con ese líquido y la presión total del sistema. Esa sería la pregunta. O sea, vuelvo al gráfico. A ver. Vuelvo al gráfico y la pregunta es, vuelvo al trace. Espera que te saque esto de acá. Para una composición de X1 igual a 0,4, quiero que encuentren cuál es la composición del vapor del componente 1 en equilibrio con X1 y la presión total a la que se encuentra el sistema. Y si encuentro Y1, ¿qué voy a encontrar también? Y2, la composición en el vapor del componente 2. ¿Sí? Eso es lo que se pide. Entonces, mi dato es X1. Quiero encontrar Y1, la presión total, y Y2. Para un sistema que se comporta de manera ideal, o sea que toda esta ecuación se ve simplificada, se me van los coeficientes de fugacidad, el factor de Poynting y los coeficientes de actividad. Y me queda presión de vapor de saturación del componente 1, presión de vapor de saturación del componente 2, presión total, esto. ¿Bien? Ahora, dado, given, dado, Y1
igual a la presión de vapor de saturación del componente 1, dividido la P total por X1. Y2, que es mi otra variable, igual a la presión de vapor de saturación 2, dividido la presión total, y acá no pongo X2, pongo 1 menos X1 porque no es lo que estoy buscando. Lo que estoy buscando es la Y. Entonces a la Y, acá en esto lo voy a escribir como Y1 y Y2. Y las X como X1 y 1 menos X1. ¿Bien? Y luego la ecuación Y1 más Y2 queda igual a 1. La solución para X1 es que encuentre Y1, Y2 y la presión total. ¿Esto lo han visto ya? ¿Given fine? Sí. Profe, Sí, profe. Sí. arriba del nivel son valores iniciales lo que da Sí, para la... siempre. Ah, Siempre. Sí, 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 sí. y Por eso les había preguntado si habían trabajado con el given fine. Porque les tienen que dar valores iniciales. bien, Entonces gracias. yo digo, no, por favor. Y1 de X1 es la solución de X1 matricial 1. ¿Sí? Porque es la primer, o sea, la primer variable que quiero encontrar, la segunda, la tercera. Y2 de X1 es la solución de X1 matricial 2, la P total, función, es solución de X1, matricial 3. Doy un rango de X, porque a X lo conozco. O sea, X va a variar entre 0 y 1. Entonces voy a graficar la presión total, pero función de X rango, contra el X rango, o sea, contra la fracción molar del componente 1 en el líquido. Y la presión total, en función de X rango, por lo que definí acá arriba, contra Y1, que es función de X rango, contra la fracción molar del componente 1. Si ustedes se fijan, este diagrama no me dio igual al diagrama experimental. O sea que no me sirve tratar este diagrama de manera ideal porque el gráfico del equilibrio líquido-vapor es distinto. Para que el gráfico del equilibrio líquido-vapor sea tratado como ideal, el dato experimental, esta línea roja, realmente tendría que haber sido una línea recta, tal cual me la dio, ¿quién? Este. Pero el diagrama experimental me dice que no me sirve aplicar este sistema de ecuaciones como si el sistema se comportara idealmente porque los gráficos no son iguales. ¿Se dan cuenta de eso? Sí. ¿Todos? Bien. Me voy ahora a resolverlo por el modelo Phi de líquido, Phi de vapor. Los coeficientes de fugacidad, ahora me olvido de los datos experimentales. Yo los datos experimentales se los di para que vieran cómo era el diagrama experimental. Ahora yo no tengo el dato experimental, o sea, los datos experimentales para ver cómo es el diagrama. Puedo intentar hacer el diagrama utilizando el método Phi o el método gamma-Phi. Si utilizo los coeficientes de fugacidad de líquido de vapor, yo sé que los coeficientes de fugacidad son función de ¿qué? De la composición. De la composición, de la temperatura, de la presión, de la temperatura crítica, la presión crítica y el factor omega, el factor acéntrico. El coeficiente de fugacidad, o sea, dado según el modelo Penn-Robinson. Porque ¿cómo voy a calcular este coeficiente de fugacidad en la fase líquida y este coeficiente de fugacidad de la fase vapor? Por el modelo de Penn-Robinson, que el ingeniero Macaño ya se los dio, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué hago acá? Esperen, ¿dónde estaba? Acá. Como yo voy a resolver esta parte del equilibrio líquido-vapor utilizando el modelo Phi, voy a tener que escribir, a ver, la ecuación del líquido-vapor
donde va a ser Y1 va a ser igual al phi del componente 1 líquido dividido el phi del componente 1 vapor multiplicado por xi. Acá me cambia la ecuación del líquido vapor con el modelo phi-phi. Entonces, yo lo primero que tengo que calcular van a ser acá, fíjense, no sé por qué calculé acá los coeficientes de fugacidad. No sé por qué saqué acá las presiones de vapor, debe ser para el próximo, el gamma phi. ¿Qué hago? ¿Qué necesito? Mi ecuación se va a reducir a ¿qué? Que la Y sub I va a ser el phi del líquido dado por P. Robinson, que es función de la fracción molar del líquido, de la temperatura, la presión, la temperatura crítica, la presión crítica y el factor acéntrico del componente I, dividido el coeficiente de fugacidad en la fase vapor, dado según el modelo de P. Robinson, que es función de la fracción molar del componente I en la fase vapor, la temperatura del sistema, la presión total, la T crítica y el factor acéntrico del componente I. ¿Está claro eso? Por eso es que acá yo busqué T crítica, P crítica y factor acéntrico. Componente 1, componente 2, componente 1, componente 2, componente 1, componente 2. ¿Me siguen? Sí. Bien. Redefino la K de equilibrio líquido-vapor. O sea, porque el ingeniero Macaño, cuando él desarrolló el teórico, dijo, a ver, vuelvo acá. A todo este término lo llamo K de equilibrio líquido-vapor. ¿Sí? O sea, el producto de esto, por esto, por esto, por esto, y de esto es K de equilibrio líquido-vapor. O sea, que la Y1 por la K del equilibrio líquido-vapor es igual a la X1. La Y2 por la K del equilibrio líquido-vapor para el componente 2 por X2 y Y1 más Y2 igual a 1. Ahora, para el modelo phi-phi, la K de equilibrio se define, voy a decir, la K de equilibrio es función de ¿qué? De la fracción molar del componente que sea. 1, 2, 10, según el número de componentes que tenga mi sistema. En la fase líquida, la fracción molar; en la fase vapor, la temperatura y la presión total del sistema. Entonces, para los componentes I que van de 1 a 2, porque tengo dos componentes, yo digo que la K de equilibrio sea el coeficiente de fugacidad líquido de P. Robinson evaluado a la fracción molar del líquido, la temperatura del sistema, la P total, la T crítica, la P crítica, el factor acéntrico del componente I, dividido el coeficiente de fugacidad de la fase vapor de P. Robinson. Devuélvame, por favor, el valor de la K del equilibrio líquido-vapor. Entonces me voy al given find. Vuelvo a dar los valores iniciales, Y1, Y2, P1, X1. Y digo, Y1 es la K de equilibrio líquido-vapor multiplicado por X1. Pero esta K de equilibrio líquido-vapor, ¿qué es? Es este cociente. ¿Bien? Para que MATCAD me calcule este cociente, yo tuve que haber insertado la programación que el ingeniero Macaño les dio para P. Robinson. Pongo insert, busque, reference, y me busca en el mío, en mi escritorio, en mi carpeta físico-química del 2021, en equilibrio de fase, P. Robinson. ¿Entienden eso? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, ahora, Y1, que es lo que estoy buscando, va a ser igual a la K de equilibrio líquido-vapor, función de X, X1 y 1 menos X1. Acá que tengo esto, un vector. ¿Por qué? Porque tengo dos componentes. ¿Por qué pongo acá X1 y 1 menos X1? Porque es el dato.
lo que busco, las composiciones que busco las pongo con Y1 y Y2. La que doy de dato lo pongo como X1, 1 menos X1. O sea, es la K de equilibrio líquido-vapor por X1. Y2, matricial 1. ¿Por qué? Porque entonces, MATCAD, ¿qué va a hacer? Me va a devolver la K de equilibrio evaluada para el componente 1, tomando la temperatura crítica, la P crítica y el factor acéntrico ¿de quién? Del componente 1. Para el componente 2, Y2 es la K del equilibrio líquido-vapor matricial 2. ¿Para qué? Para que me tome la T crítica, la P crítica y el factor acéntrico ¿de quién? Del componente 2, multiplicado por X2, que es 1 menos X1. Y1 más Y2 igual a 1. Solución de X1 encuentre nuevamente Y1, Y2, P1. Y vuelvo a hacer la misma definición de antes. Y1 de X1, solución de X1, matricial 1. Ay, no quiero repetir. Lo están leyendo, ¿no es cierto? Sí, lo estamos leyendo. Sí, profe. Vuelvo a dar el X rango. Y O me vuelve a dar ideal. O sea, que el método phi no me sirve para este sistema, porque no me marca esa curvita que yo tengo acá en el líquido y que acá casi el líquido con el gas se juntan. ¿Se acuerdan el gráfico inicial? Sí, nos acordamos. Bien, entonces este método muy bonito no me sirve. Pruebo con el gamma phi. Mi consejo es, en el parcial vayan al gamma phi. ¿Qué es el método gamma phi? Usar Unifac y Penn Robinson. Hasta ahora, a ver, escuchen, ¿han entendido lo que les dije? ¿Por qué voy tan rápido? Esto va a ser Sí, se siempre entendió, igual. profe. Bueno, me alegro. Me voy al gamma phi. ¿Qué? A ver. Cuando el ingeniero Macaña dio modelos de coeficientes de fugacidad, habló del modelo Unifac, que es uno de los modelos que más se utilizan. ¿Por qué? Porque lo que hace Unifac es tomar las moléculas, o sea, los compuestos que me forman mi mezcla, en este caso mi mezcla binaria, toma las moléculas, las separa en grupos, y cada grupo contribuye al coeficiente de actividad de alguna manera particular. Bien, hay interacción entre los distintos grupos que hay en la molécula. El coeficiente de actividad de Unifac es función de nu, de R, de Q, de A, de B y de C. Además de ser función de X, T y P. X, T, P, N, R, Q, A, B y C. Donde nu, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo cuando utilizo el método Unifac? Ver cuáles son las moléculas. ¿Cuál es la fórmula? Generalmente, los grupos que presentan los parámetros de Unifac suelen coincidir con los grupos funcionales de las moléculas. Generalmente, no siempre. ¿Bien? Acá, para el cloroformo, por ejemplo, aparece en un solo grupo, que es el grupo 23. ¿Tienen la tabla de parámetros de Unifac ustedes abiertas a mano? Yo no la tengo abierta. ¿No? A ver, déjenme buscar. Déjenme buscar. Que minimice. No sé dónde tengo la tabla de parámetros. Ya sé, en el aula virtual está. Esperen que busque el aula. Porque es más fácil encontrarla en el aula que encontrarla en mi computadora. Esperen que la estoy abriendo. Acceder. ¿Me esperan un minutito, por favor? No me di cuenta de abrirla antes, chicos.
modelos de coeficiente de fugacidad acá. Modelos de coeficiente de actividad, a ver si tengo las tablas Unifac. Ah, les puso Unifac, NIST Unifac, bueno. No importa. No sé si la tengo acá esta. Esperen un poquito. Ustedes siguen viendo MatCat, ¿no es cierto? Bien. Acá la tengo. No es el mismo grupo. El nombre del grupo y el otro, el de Oxana es un meta. A ver si lo tengo. 13. 13, sí, carbono y hidrógeno. Ahí está. Acá lo encontré. Les voy a compartir esto ahora. ¿Qué pasa? Ahí está. ¡Uy, qué feo que se ve! Bien. Miren. Acá está. Estos son los parámetros que utilizo NIST Unifac. Son muy parecidos a los de Unifac solo. Pero es para que tengan una idea de cómo se hace esto. Yo dije tengo el cloroformo y el 1,4-dioxano, ¿no es cierto? En el cloroformo está muy fácil, porque acá tengo el triclorocarbón, o sea, este es el cloroformo. Carbono, cloro 3, le falta el hidrógeno, pero el grupo principal es el grupo 23. ¿Se dan cuenta? Tengo carbono unido a 3 cloros, y a un hidrógeno, más vale. Y tengo el éter, que es el 1,4-dioxano, que es un oxígeno unido al carbono hidrógeno 2, que es mi grupo 13. Bien, anoten por favor en un papel cloroformo, grupo 23, y el éter, que es el grupo principal, carbono, el cloroformo es carbono, cloro 3, en el Unifac es carbono hidrógeno, cloro 3. Y el grupo 13, que es el del éter, que es carbono, hidrógeno 2, unido a el oxígeno. Voy a dejar de compartir esto, y me voy nuevamente a MatCat. ¿Le estoy compartiendo MatCat? No. Me parecía. Esperen. No. Compartir pantalla, acá. Esto de tener que estar, ¿dónde tengo Unifac? ¿Acá? No. MatCat, este. Miren. Para Unifac solo, el cloroformo aparece en la columna como grupo 23 y el grupo es toda la molécula. Carbono, hidrógeno unido a 3 átomos de cloro. Aparece así, carbono, hidrógeno, cloro 3. Para el 1,4-dioxano, lo que aparece es un oxígeno unido a un carbono, hidrógeno 2. Entonces toma este. ¿Cuántos grupos tengo yo? O sea, el 1,4-dioxano está formada la molécula por el grupo oxígeno, carbono, hidrógeno 2, que es este, más carbono, hidrógeno 2, más oxígeno, carbono, hidrógeno 2, más carbono, hidrógeno 2. ¿Me entienden ahí eso? Sí. Sí. Claro, exactamente. En esta molécula tengo dos subgrupos. Un subgrupo carbono, hidrógeno 2, oxígeno, que pertenece al grupo principal 13. ¿Cuántas veces aparece esto en la molécula? 2. Luego me quedan dos grupos carbono, hidrógeno 2, que pertenecen al grupo 1. Entonces, tengo que armar una matriz con los subgrupos.
esa matriz tiene tantas columnas como compuestos tenga, o sea, siempre voy a tener 2 columnas porque nosotros estamos trabajando con compuestos binarios, y tantas filas como subgrupos yo tenga. ¿Cuántos subgrupos tengo? 1, 2, 3. ¿Cuántas veces esta matriz es la matriz que me dice cuántas veces aparece cada subgrupo en la molécula? Para el componente 1, que es el cloroformo, el grupo o subgrupo cloroformo aparece una vez, pero el segundo y el tercer subgrupo no aparecen nunca, entonces pongo 0 y 0. Para el componente 2, que es el 1,4 dioxano, el grupo del cloroformo no aparece nunca, 0. Pero me aparecen 2 grupos, carbono, hidrógeno, 2 oxígenos, y 2 grupos, carbono, hidrógeno, 2. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Esto lo tengo que armar bien, porque si yo me equivoco, a veces yo he visto que en parciales han tomado valores, subgrupos que no son los exactos, no han dividido bien la molécula, y los valores de R y Q son como muy parecidos, porque han tomado grupos muy similares, entonces les da un gráfico de equilibrio líquido-vapor. Pero si yo voy a lo fino, ese gráfico estaría mal porque ustedes tomaron mal los subgrupos. Espero que entiendan lo que les quiero decir. Ahora, una vez que yo ya he definido cuáles son los subgrupos, tengo que armar las otras matrices. La de R, la de Q, las de los parámetros de interacción entre los subgrupos. Generalmente, siempre nos quedamos con la matriz de interacción A de cada subgrupo con cada subgrupo. ¿Bien? Muy pocas veces tenemos valores para B, y casi nunca para C. De todas maneras, como la programación está con B y C incluidos, si no tengo valores, a B y a C le tengo que poner los valores de 0. Ahora, ¿cuál es el rango de esta matriz A? Va a tener tantas filas, va a ser una matriz cuadrada. ¿Por qué? Porque va a tener tantas filas o columnas como número de subgrupos yo tenga. ¿Eso lo entienden? Sí. Bien. Entonces, ya definí cuáles son mis grupos, mis subgrupos. Estos 3. Yo tendría que, no sé si me va a servir esta. Voy a dejar de compartir esta, la NIS Unifac. No tengo los mismos valores. Ese es el problema. Quiero compartir de nuevo la pantalla, pero con los valores de NIS Unifac. Ahí está. Entonces, yo acá, fíjense, el grupo principal, carbono, hidrógeno 2, era el que tiene el número principal de grupo 1. O sea, tengo carbono, hidrógeno 2, el 1. El éter, dijimos que era, ¿dónde lo tengo? Carbono 2, el 13, y el otro es el 23. Bien. Entonces, ahora me voy. Para el grupo principal, carbono, hidrógeno 2. ¿Ustedes ven algo? Yo no veo nada. Ahí está. Sí, pero tenés razón. Tenés razón, sí. Tienes razón. Habilité la edición. Lo que pasa es que como tenía la barra ahí arriba, uy, se dejó de compartir. Ahora, ya te lo comparto de nuevo. Aceptar, parámetros, compartir. Ya estoy como cansada, chicos, de hablar. Discúlpenme. Vamos. Entonces ahora, me voy a los valores. El grupo principal era el grupo 1. El subgrupo, o sea, el grupo principal era el 1, carbono, hidrógeno 2, que es el subgrupo 2. ¿Qué valor le corresponde al carbono, hidrógeno 2? De Q y de R. Tomo el valor de Q y de R y lo voy a llevar a la matriz. Para el grupo principal 13. Me voy al grupo principal 13. Acá. En el 13. ¿Cuál es mi subgrupo? Carbono 2, oxígeno. O sea que el subgrupo es el 60. Este es el valor de Q y de R que voy a tomar. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí, profe.
Me voy al 23. Carbono, hidrógeno, cloro 3. Es el triclorometano. Bien, este es el valor de Q y el valor de R. Entonces, tomando los valores de Q y R, armo una matriz de Q y una matriz de R, siempre siguiendo el mismo orden para todos los grupos que yo estoy tomando. Vuelvo. Dejo de compartir. ¡Ay, Dios! Acá. Ah, no le anoté acá el número de... bueno, pero me imagino que había una correlación, o sea que esta es la correlación. Espero que sea esta, la de R para cada uno de los subgrupos que yo tengo y la de Q. ¿Está claro? Profe, en la matriz de grupos que definió, el segundo, la de arriba, grupos en mayúscula, dice. Ahí. ¿Acá? Sí, el 50 ese era el que veíamos recién como 60. Sí, sí, porque yo lo saqué de la tabla de Unifac, no la de NIST Unifac. No, bien, no me queda bien claro de dónde salió ese número, pero ya está entonces. Gracias. Sí, y hay otra cosa. El valor de R y de Q de mi tabla de Unifac es distinto al valor de R y de Q de la tabla de NIST Unifac. Pensé que el ingeniero Macaño también les había subido la tabla de Unifac. Si no les ponía NIST Unifac. Bien, en definitiva vamos a llegar a los mismos, al mismo gráfico. Profe, Bien. Sí, te escucho. ¿nosotros vamos a tener que usar la que ya está cargada o nos va a subir la que usó usted para resolver esto? No, usen la que está cargada. ¿Ah? Gracias. Lo que van a hacer es usar la que está cargada, o podrían tomar, ¿saben qué? Yo les voy a subir la de Unifac también. Y cada uno usa el que quiera, Unifac o NIST Unifac. Lo único que cuando inserten, en lugar de insertar acá Unifac, van a tener que insertar la programación de NIST Unifac. Que el ingeniero también se las dio. ¿Me siguen o no? Creo que no se puede abrir, profe. Yo ¿Cómo no? intenté. No, la programación no te la deja abrir, porque la hice no te la deja ver. No, un Word que hay. ¿Qué Word? ¿Denise? Creo que es ese. Yo lo bajé, ¿por qué? Yo lo abrí. Los parámetros de interacción NIST unifac.docs. Ese es el que acabo de abrir, que es el que les estoy mostrando. Creo que es el de Penn Robinson. Ah, es que, pero en Penn Robinson no necesitas. En Penn Robinson lo que necesitas es la programación, porque P crítica y factor acéntrico lo sacas de las tablas de las propiedades de termo. Ah, bien, es un documento que dice parámetros de interacción. Pero no de NIST Unifac, del otro. A ver, me tengo que volver, no sé. Chicos, estoy con 3 cosas al mismo tiempo. En modelos de coeficiente de fugacidad, ¿dónde estás? De actividad estaba yo. Bien. En modelos de coeficiente de actividad tenés el DOCS, que son los parámetros, y después hay otros parámetros de interacción que es Unifac, Penn Robinson, PSRK, no es Penn Robinson. ¿Cómo se llama este modelo, chicos? Que no lo vamos a usar. Bien. Ese no lo vamos a usar. Listo, así. Bueno, ahora, ¿qué les estoy mostrando? ¿MATCAD? Sí. ¿Ah, no? Sí, marca, profe. MATCAD, listo. Entonces, ahora tengo que armar la tabla esta, de los parámetros de interacción, que dije que era una matriz que tiene tantas filas y columnas como subgrupos yo tenga. Entonces yo puse el subgrupo 1, el 2 y el 3. El 1, el 2 y el 3. La interacción de un subgrupo con sí mismo siempre es 0. Por eso es cloroformo, 0.
carbono, hidrógeno 2, oxígeno, con carbono, hidrógeno 2, oxígeno 0, carbono, hidrógeno 2 con carbono, hidrógeno 2, 0. Ahora, los parámetros, que voy a tener que abrir acá la tabla de UNIFAC, espérenme que esta lo tengo, no, porque no son los mismos parámetros. A ver qué valor tengo. Grupo M, grupo K. Espérenme, porque si no, no voy a tener los mismos valores como les explico. Un minuto. Grupo M, grupo K. A ver qué valor tengo. ¿Qué dije del 1? Parámetros de interacción. Cloroformo con cloroformo, ¿no es cierto? Cloroformo con carbono, hidrógeno 2. El carbono, hidrógeno 2, me tengo que ir. Ay, Dios mío, para explicarles esto. Vamos de nuevo. No, sí, no, estoy hablando sola y ahora les comparto la tabla. Paciencia, paciencia. ¿Dónde está la tabla? Acá, tiki. Entonces, tenía el carbono, hidrógeno 2 es el grupo 1, y del grupo 1 era el subgrupo 1, ¿no es cierto? Lo habíamos visto. 1, 1. ¿Subgrupo 2? Sí, bien. Entonces, ¿con quién va a interactuar? Voy a ver, esperen, voy a buscar. Ahora quiero armar la tabla de interacción. O sea, pero busco del grupo 1 que interactúe ¿con quién? Con el 13, que era el carbono, hidrógeno 2. A ver, fíjense, estos son los parámetros de interacción, chicos. El AMK1, AKM1. O sea, si yo digo, por ejemplo, del grupo 1, el carbono, hidrógeno 2 interactúa con el grupo 2, el parámetro de interacción es 118,71. Ahora, cuando el 2 interactúa con el 1, el parámetro es menos 70,32. Eso es lo que quiero decir. O sea, que no me tengo que ir, si el grupo 1 está interactuando con el 50, busco la interacción del 1 con el 50, y la del 50 con el 1 es el valor que tengo al lado en la tabla. ¿Entienden lo que les digo eso? Sí, profe. Si yo quiero ver cómo interactúa, cuando yo armo la tabla de MATCAD, la matriz A, que es la interacción de cada subgrupo, ¿sí? Entre sí, carbono, hidrógeno 2 con carbono, hidrógeno 2, 1 con 1 es 0. Ahora, si el grupo 1 interactúa con el grupo 2, el parámetro de interacción de 1 con 2, A vale 118,71. Y cuando luego tengo que poner cómo interactúa 2 con 1, no me voy acá a buscar el 2, sino que tomo el valor del lado, menos 70,32. O sea, sería esto. Dejo de compartir, comparto el MATCAD. Esto, acá. Este era el grupo 23, ¿bien? El cloroformo. Profe, no está compartiendo. Ay, chicos, yo... Ah, acá está, comparte. Acá. Sí, ¿por qué no comparte? ¿Por qué no parte la ventana? Decís vos. ¿Ah? ¿Cómo que sí estoy compartiendo pantalla? Comparte como el escritorio. ¿Y eso cómo lo comparto como escritorio? Pero yo pongo compartir pantalla y me dice compartir pantalla. A ver, dejo de compartir pantalla. Compartir pantalla y a mí me sale el escritorio. Y entonces voy a mi escritorio que está abierto y me voy al MATCAD.
Bueno, lo voy a tener que averiguar para la próxima, chicos, no me pidan tanto. Discúlpenme. No me doy cuenta de lo que me están diciendo. Bueno, a ver, ¿qué quiero decir? Yo tengo que buscar mi grupo, el 13. El 13 que interactúe con ¿cuál? Perdón, el 23 que interactúe con el 13. La interacción del 13 con el 23 toma este valor. Ahora, la interacción del 23 con el 13 es la columna que figura al lado. Eso es lo que les decía recién. ¿Vieron que tenía una columna con un número de grupo, el 1 interactuando con el 2, con el 3, con el 4, y al lado tenía dos columnas, AMK, JK, no sé, algo así. Había dos columnas con valores de A. La primera me da el grupo 1 interactuando con el 13, y acá tengo el 13 interactuando con el 1. Están uno al lado de otro. Eso es lo que les digo, que no me tengo que ir a la lista a buscar el compuesto 13. Oh, acá voy de nuevo. Dejo de compartir. Cuando yo pongo compartir pantalla, a ver, voy a apretar acá. Varios participantes, opciones avanzadas de compartir. No, acá me dice quiénes pueden compartir. Listo. Profe, si usted pone compartir pantalla, hay una parte que debe decir o pantalla o screen. Ahí estaría compartiendo todo. Ahí está. Lo que pasa es que cuando yo pongo compartir, ahí está. Compartir pantalla, me sale. Compartir sonido estamos. Optimizar para clip de video, no. Básico avanzado. Parte de pantalla, video, PowerPoint, contenido de la segunda cámara, no. Me voy al básico de nuevo. No tengo esa opción que ustedes me están diciendo. Estoy leyendo todo lo que me está saliendo en la cosa. Bueno, no importa. Sí, seguimos así, después lo hacemos. Sí, porque quiero terminar con esto. Gracias. Le pido disculpas, chicos, por esto, ¿eh? A ver, lo que digo es, si yo tengo que poner cómo interactúa el grupo 1 con el 2, el valor que me sale, que voy a poner en la matriz, es 118,71. Pero cuando yo en la matriz tenga que buscar cómo interactúa el 2 con el 1, el valor es este que está al lado. Fíjense que es menos 70,32. Si yo sigo bajando acá, voy a llegar acá. Ya el 2 con el 1 no me lo pone. ¿Por qué? Porque ya lo tengo antes. ¿Me entienden? Tengo el 1 con el 2, el 1 con el 2 es este, el 2 con el 1 es este valor. ¿Entienden lo que les quiero decir? Sí, profe. Ay, bien. Gracias. Ojalá entiendan un poco más. O sea, no he sido clara en esto. O sea, que acá, cuando el 23 comparte con el 13, al lado, primero voy a buscar la del 13 que comparte con el 23 y al lado voy a tener la del 23 que comparte con el 13. O sea, están uno al lado de otro y así voy. ¿Cómo la voy a leer? Digo, este con este la leo así horizontal, voy rellenando la matriz. Este subgrupo con sí mismo, este subgrupo con el segundo, este subgrupo con el tercero, bajo, este subgrupo con el primero, este subgrupo con el mismo, este subgrupo con el tercero. ¿Cómo lleno esta fila? Este subgrupo con el primer subgrupo que tengo, este otro con el segundo y este con sí mismo. Así se arma la matriz de A y así se armaría la matriz de B si tuviera B. Entonces, ¿por qué necesito todo esto? Porque cuando yo escriba la ecuación del equilibrio líquido-vapor, en la programación que digo, la constante de equilibrio líquido-vapor, que es función de X, de Y, de T y de P, para los componentes Y que van de 1 a 2, es la presión de vapor, evaluada la temperatura de la mezcla, del componente Y,
Ojo acá, esta es toda la expresión que yo les di de la ecuación del equilibrio líquido-vapor. O sea, le falta el YI igual a todo esto por XI. Entonces, en la programación va la presión de vapor de saturación del componente puro evaluado a la T de la mezcla. El coeficiente de fugacidad evaluado por Penn Robinson, puro. Si es puro no es función de Y, solamente función de T. ¿De qué presión? De la presión de vapor del componente I puro evaluado a la temperatura de mezcla. De la T crítica del componente I, de la P crítica del componente I del factor acéntrico. Por el factor de Poynting no va, entonces viene el coeficiente de actividad. El gamma de UNIFAC es función de la fracción molar del líquido, la temperatura, la matriz del número de veces que aparecen los componentes por compuesto, del R, de Q, de A, de B, de C, del componente I. Por eso, aun cuando B y C no tengan valores, los tengo que llenar con 0, porque en la programación me los va a tomar de acuerdo a la programación que se hizo de UNIFAC. Todo eso, dividido a la P total, por el coeficiente de fugacidad de vapor de Penn Robinson, pero ya no del componente puro, sino el coeficiente de fugacidad de vapor, que es función de la Y, o sea, la fracción molar de vapor, la temperatura, la presión total, la T crítica, la P crítica y el factor acéntrico del componente I. Devuélvame la K del equilibrio líquido-vapor. Nuevamente voy a los valores iniciales, el give and find, siempre me queda acá líquido-vapor igual. ¿Se dan cuenta? ¿Qué cambia? Acá, adentro, la K líquido-vapor. Cuando hago todo eso, miren, qué bonito, el gráfico me quedó re parecido al experimental. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí. Ahora, bien. Para. Cálculo de punto de burbuja. ¿Qué quiere decir? Dada la cálculo de punto de burbuja P. ¿Por qué P? Porque el diagrama es a T constante, entonces yo voy a encontrar la presión total y punto de burbuja es cuando aparece la primer burbuja de vapor, o sea que voy a encontrar la Y cuando aparece la primer burbuja de vapor. Para un X1 que vale 0,56, si yo acá me voy al trace, ¿no es cierto? Entonces, yo entro con un X1 de 0,56, más o menos, por acá, hay 0,59, hagamos de cuenta que 0,56, ¿bien? Entonces, dado un X, para un X1 de 0,56, encuentre cuál es la composición del componente 1 en la fase vapor, que está en equilibrio con el componente 1 en la fase líquida, que es esta Y1, que es 0,865, como pueden ver ahí, que lo he calculado a través de MATCAD, ¿y a qué presión se encuentra? Y aproximadamente 0,355, 0,35 atmósferas. ¿Está claro? Eso es lo que quiere decir cálculo del punto burbuja. Encuentre, yo tengo el líquido, vengo disminuyendo la presión cuando hago este estudio isoplético, que mi composición corta la curva de líquidos, ahí me aparece la primer burbuja. Quiero saber cuál es la composición de esa primer burbuja de vapor y a qué presión ocurre. Si yo siguiera haciendo el estudio isoplético y bajo acá, estoy en equilibrio. Líquido de esta composición con vapor de esta composición. ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué cantidad tendría de cada fase? Aplico la regla de las fases. Si sigo bajando la presión, llego a la curva de vapor, donde averiguo el punto Rocío P, que es cuál es la composición de la última gota de líquido que me queda en este sistema del cual yo partí.
Si lo hago gráficamente, yo acá leo el valor de x1, que es 0,21 aproximadamente, y la P total 0,27. Sí, lo tengo que hacer con MATCAD, entonces, ahora, el given find lo tengo que hacer al revés, chicos, porque lo que conozco es que cuando yo hice el estudio isoplético, ¿qué pasaba? Yo venía con una composición global 0,56, ¿sí? Yo venía con una X de líquido 0,56, y cuando terminé con ¿qué? Con una Y de vapor 0,56. Entonces la Y es mi dato de entrada, y lo que quiero conocer es X. Si la Y es el dato de entrada, entonces ahora el given find tendrá que ser Y1, 1 menos Y1, X1, X2, porque es lo que estoy buscando, acá X1, X2, y acá Y1, 1 menos Y1, porque es mi dato de entrada. ¿Y qué le pido entonces a MATCAD que me devuelva? X1, X2 y P1. Y ahí me da los valores que leí para una composición dada de Y1. ¿Me entienden o no? Discúlpenme, me cansé de explicar. ¿Pero entienden más o menos el procedimiento? Sí, se entiende. Profe. Sí, profe, se entiende. ¿En serio? Porque vengo como cansada, como que ya me cansé de hablar, por eso. Exactamente. Por eso es que ustedes tienen este ejercicio de ejemplo, ya lo tienen subido a la página. Lo que yo les pido es que lo hagan, intenten hacerlo ustedes. O sea, estos gráficos siempre los vamos a hacer con given find. Estas son las ecuaciones, que traducidas luego, estas son las ecuaciones del equilibrio líquido-vapor que las tienen que saber para poder usarlas a mano y poder hacer todas las simplificaciones posibles, no importa el dato que yo les dé, ustedes pueden poder sacar de acá parámetros y que les quede como el ideal y poder resolver un problema sin utilizar MATCAD. O, si tengo que hacer un gráfico completo, puedo utilizar el modelo Phi-Phi o el modelo Gamma-Phi. ¿Cuál es el problema? Cuando yo tengo un azeótropo, ¿se acuerdan que al comienzo de la clase me hablaron de azeótropo? A veces depende, mi sistema binario me lo da el modelo Phi-Phi u otras veces me lo da el Gamma-Phi. Generalmente yo lo que hago en el parcial es darle un sistema binario que si tiene un azeótropo se pueda ver con el Gamma-Phi, para que utilicen el modelo de programación Gamma-Phi. Eso no quiere decir que si mi sistema puede, o sea, pueden hacerlo por el Phi-Phi, porque a lo mejor hacen el gamma, se olvidaron de poner acá mal, se olvidaron de poner una I, se olvidaron de poner acá la A o la C, y MATCAD les queda en rojo, no lo pueden resolver, entonces me voy al modelo Phi-Phi, ¿me entienden? Es más simple, tiene menos parámetros para buscar. Es la T crítica y el factor acéntrico. Y otra cosa que yo hago es, cuando determino la presión de vapor de los componentes puros, donde lo hice por acá abajo, acá, lo que yo hago es, o tomo la temperatura de ebullición o evalúo la presión de vapor a la temperatura crítica para que me dé acá, miren, si yo le pongo 2 me va a tirar el valor del 2 nada más. Entonces si yo acá le pongo matricial 2, esperen. Ahí, ¿qué dije? Matricial 2, 50,645, la P crítica del componente 2 me da 52, ¿ves? No me da tan bien. Entonces es mejor buscar la temperatura de ebullición para ver que me estoy calculando bien, porque ¿saben qué me ha pasado?
fíjense que la presión crítica a la temperatura crítica 1 me da 55 y acá da 54. Tengo que buscar para ver que dé bien, que esté haciendo bien los cálculos, la temperatura de ebullición del componente 1 y 2, y yo controlaría primero acá si andan las presiones de vapor, porque me ha pasado que yo he corregido parciales, que he llegado al final, ha dado rojo, y buscando el error, lo encuentro acá en la presión de vapor, porque nunca lo calcularon y había un error. ¿Me entienden? Nada. Para comprobar que va funcionando, también si quiero, lo que hago es tomar esto, control C, control V, y le doy un valor de X, un valor de T y P igual, y a ver si me tira un valor. Funciona, está bien escrito. Entonces, eso es para ir controlando nada más. Ahora, si ustedes están muy seguros, no controlen nada y van hasta el final y ya está. ¿Qué es lo más complicado de esto? Ponerse a ver el método, cómo programo, buscar las propiedades. Es hartante. Tengo que buscar las propiedades, los parámetros para calcular las presiones de vapor de los componentes puros, calcular las presiones de vapor, y cuando utilizo Unifac, ¿qué tengo que buscar? Tengo que buscar T crítica, P crítica y factor acéntrico para los coeficientes de fugacidad, y armar las matrices de Unifac. Yo les he subido un apunte donde hay una serie de componentes y arma las matrices de N, R, Q, A, B y C para esos componentes. Creo que es no sé, un tal Salazar, lo encontré en internet. Solamente quiero que vean la parte, no cómo él calcula los gamas, porque hace toda la programación del gamma, sino cómo arma los grupos. Para que ahí tienen para practicar cómo armar los grupos y las matrices. Si arman bien esto es siempre lo mismo, y la programación es siempre la misma. Y ustedes ya han hecho este tipo de programación y han trabajado con Given Fine. Bien, preguntas. No me quedó nadie. Profe, yo una duda. Para el cálculo de punto burbuja y punto rocío, ¿usted entra con las composiciones del equilibrio, o sea, las del Given Fine? ¿O No, usted dice, yo calculo te el punto puedo burbuja decir, vos haces, por ejemplo, yo te pido, para este sistema cloroformo 1,4-dioxano, hacer la gráfica P en función de XY. Listo. Ahora, para una composición X1, ¿ves? Igual a 0,5, calcular el punto de burbuja P. Entonces, para X1 0,56, o lo hago, evaluando P1 y Y1 0,56, porque ya lo hice acá en la programación, o lo hago con el trace directamente. ¿Eso es lo que me estás preguntando? Sí, sí, eso. Gracias. Bien, eso. Yo les pido, por favor, que se tomen el trabajo de ver este ejercicio y ver el apunte que le subí, que son 4 hojitas, es un enlace a internet, donde un tal Salazar habla de cómo armar las matrices y da varios ejemplos, varios compuestos, ¿bien? Él lo que hace es tomar 4 o 5 compuestos y arma la matriz para esos 4 o 5 compuestos. ¿Está claro? Cada una de estas matrices. ¿Para qué? Para que les sirva a ustedes cómo armar la matriz. Y después la programación es siempre lo mismo. Y no cambia nada. ¿Listo? Son las 10:40, chicos. Voy a dejar de dar clase porque estoy cansada. No sé si esto lo han entendido tan bien. Ay, muchísimas gracias, Abigail. Gracias. No, acá me han puesto Bueno, les agradezco. El martes que viene les pido que ustedes miren un poquito antes, así entramos y lo podemos ver con más claridad. ¿Bien? Bueno, profe. Tengan buen fin de semana. Los veo Igualmente, el martes. profe, gracias. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Chao. Chao, chao.